Vamos a compartir pantalla. Si no estoy mal, creo que quedamos como por acá, por estos puntos. Bueno, continuamos del punto 91. Creo que íbamos un poquito más adelante, pero bueno, vamos a continuar desde ahí. Les recuerdo que esta clase es para que nosotros oremos conforme a las escrituras, porque se presenta mucho de que en la iglesia o en cualquier lugar en nuestro tiempo devocional, nosotros invertimos el tiempo de pronto en leer, en cantar, y no es que esté mal, eso hay que hacerlo, pero el tiempo de oración como tal, recordemos que orar es pedir. Y si lo hacemos conforme a las escrituras, como está ahí ya establecido, pues es mucho mejor, tanto para ustedes como para nosotros, como para cualquiera de nosotros. Entonces, eso es muy bueno que nosotros lo podamos hacer conforme a las escrituras. Entonces, es para que lo apliquemos. Reitero que es para que lo apliquemos a nuestra vida, para que oremos como está establecido. Entonces, uno de los puntos, creo que ya lo vimos, pero pues vamos a continuar hoy desde acá. Que estemos firmes, perfectos y completos en lo que Dios quiere. Colosenses 4:6. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, este pedido de oración que nosotros debemos hacer siempre delante de Dios es que estemos firmes, firmes, firmes en la palabra de Dios, en lo que Él nos quiere enseñar, en lo que Él nos quiere mostrar, que seamos perfectos y completos en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Perfectos, recordemos que es en cuanto al pecado. Perfectos quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, que cuando viene la tentación, que cuando viene la prueba, que cuando viene la duda, nosotros no caemos en ella, porque si hemos sido perfeccionados, seremos así como el Señor Jesús, que no sucumbieron a la tentación, que no cayeron al pecado y que se mantienen completos. Entonces, este pedido de oración es para que lo tengamos en cuenta, que nosotros le digamos en nuestro tiempo devocional, en nuestra oración, Señor, que permanezca firme, que permanezca perfecto, que permanezca completo delante de Dios, que pueda hacer todo lo que Él quiere de mí. Entonces, este pedido de oración, para que lo tengamos en cuenta, es muy importante. Otro es que sea el evangelio predicado con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Vea qué bonito y qué especial este punto, porque pues es lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida también, que sea el evangelio predicado en poder, no solamente ir a llevar el evangelio a las personas, que ay, que qué bonita enseñanza, que no, sino que también las señales, los milagros, los prodigios nos puedan seguir a donde quiera que nosotros vayamos. Eso es importante que nosotros lo hagamos, que prediquemos el evangelio con poder, que en el Espíritu Santo se manifieste donde quiera que nosotros vayamos, que cuando nosotros no tenemos nada que hablar sea Él el que llene nuestra boca, que nosotros tengamos esa certidumbre, la certeza, la seguridad que lo que estamos hablando procede de las Escrituras. En primera de los Tesalonicenses 1:5 dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ojo acá, no llegó el evangelio en palabras solamente, sino también en poder. ¿En poder de quién? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces note usted que este punto es bien especial, como les decía, porque nuestro evangelio, nuestra enseñanza, nuestra predicación debe ir acompañada con poder del Espíritu Santo, con ese poder de lo alto, que si nosotros de pronto en algún momento dado estamos hablando de la sanidad, pues que los que estén enfermos ahí en la congregación o en la reunión, pues sean sanados, porque este evangelio tiene que ir acompañado con el poder de lo alto. Si estamos hablando en un momento dado de la prosperidad, del diezmo, de la ofrenda, de todo eso, este evangelio tiene que ir acompañado con poder, ser respaldado por el Espíritu Santo.
que nosotros tengamos esa certidumbre, esa certeza de que lo que estamos enseñando así es, tal cual como está escrito en la palabra. Note usted que también acá nos está indicando que no es lo que nosotros le podamos agregar al evangelio, a la enseñanza, sino es lo que está escrito, lo que está en la palabra. La palabra de Dios, recuerde que no necesita ni de su ayuda ni de la mía, sino que ella es también perfecta, suficiente y completa. No tenemos nosotros que agregarle, ni ayudarle, ni hacerle nuestras fuerzas, sino que eso es poder del Espíritu Santo. Por eso la importancia de que lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros enseñamos sea acompañado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro motivo de oración? Que sea el evangelio predicado en poder, pero en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de nosotros, ni en lo que me han enseñado, ni en lo que yo sé, ni en lo que he estudiado, sino en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, o sea, que estemos seguros que lo que estamos enseñando procede de Dios. ¿Listo? Otro punto, entonces, que el Señor nos haga crecer en el amor para con otros y para con todos. Este punto también es bastante importante porque a veces lo tenemos un poco descuidado, no le tenemos como la cuenta que necesita. Que el Señor nos haga crecer en amor. Recordemos que la esencia de Dios es el amor, ¿sí? Y cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, es porque somos hijos de Dios, así lo dice la escritura, ¿no? Nosotros solamente amamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a aquellos que están cercanos a nosotros. Y ese amor es el amor de los hombres, el amor de las personas. Amamos a nuestro cónyuge, que es el amor eros. A nuestros hijos, el amor fraternal, a nuestros papás, a nuestros parientes, pero necesitamos el amor de Dios para amar a todas las personas. Cuando nosotros amamos a todas las personas, eso nos capacita, nos ayuda para orar por ellos, para interceder por ellos, para que nosotros vayamos por esas almas, por amor, les enseñemos, les prediquemos, les mostremos el camino, la verdad y la vida. Entonces, este punto esta petición de oración es que el Señor haga crecer en nosotros, en cada uno de nosotros, el amor para con unos para con otros. O sea, que podamos amar a todos y de esta manera poder desempeñar mejor el trabajo para el cual el Señor nos ha delegado. En primera a los Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, este punto bastante importante es para crecer. Note que es para crecimiento de nosotros, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento individual delante del Señor, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor, que podamos amar no solamente a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros papás, a nuestros cónyuges, bueno, en fin, a la persona que nos acompaña, pero que podamos amar a todo el mundo. ¿Para qué? Para poder llevar este evangelio con excelencia, porque de esa manera lo hizo el Señor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no amó a una, a dos personas o a los que estaban cerca de él, dice que al mundo. Sí, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces así también tiene que ser nuestro amor. Dice que como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, no solamente los que estamos ahí cerca, sino que podamos también armar a las demás personas. Esto implica al borracho, al indigente, a la prostituta, al ladrón, a aquella persona que verdaderamente necesita de Dios, aquella persona que se cree buena según su propia opinión, pero que realmente si muriera tendría que ir a una eternidad en el infierno. Entonces, que este amor nos permita a cada uno de nosotros crecer cada día para poder llevar este evangelio con excelencia a cada uno de nosotros. Entonces, esta petición de oración no la vaya a tener por poco, sino que en verdad le pidamos al Señor que nos permita vivir en ese amor y crecer y mantenernos y estar firmes. Otro punto, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro hermoso punto es este, que el mismo Dios de paz, el mismo Dios, el mismísimo, nos santifique por completo, o sea, que no nos santifique solo un momentico, que es que a veces peco, pero, o a veces peco poquito, no, que el mismo Dios haga una obra perfecta, completa y suficiente en nosotros.
¿Qué es eso? Que nos santifique por completo. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga por su iglesia, encuentre una iglesia que en nuestro cuerpo, dice, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque pues a veces nosotros nos preocupamos más por el alma y el espíritu que por el mismo cuerpo, pero acá nos está indicando que aún nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles, o sea, que no hay mancha, que no hay arruga, que no hay nada que lo contamine, que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor mismo haga su obra en nosotros, que nos encuentre listos, preparados el día que venga por su iglesia, cuando nos tengamos que reunir con Él en las nubes. Este punto note la importancia que tiene que seamos nosotros guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo, para que cuando Él venga en las nubes nos encuentre como esa novia lista, ataviada para el matrimonio, que nos encuentre como ese centinela listo, que estaba velando, que estaba vigilando, que estaba presto para atender al llamado de su Señor. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no solo un pedacito, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pedido de oración no lo tengamos por poco, sino que cada día pidámosle al Señor, Señor, por favor, haz que mi mente, mi cuerpo, mi espíritu sea guardado irreprensible para tu venida, para que cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia me encuentre preparado y haciendo como Él quiere. Amén, este punto bastante importante, que lo tengamos en cuenta. Otro, que nuestro Dios nos tenga por dignos de ser de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Eh, que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. O sea, nosotros hemos sido llamados a compartir este evangelio del reino a todas las personas. Muchas personas han sido llamados pastores, han llamado líderes, han llamado maestros. Hoy en día se usa mucho lo de los discípulos, lo de los, eh, bueno, en fin, que, bueno, tienen un pocotón de títulos las personas, pero aquí lo importante en nuestro propósito de oración es que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. No importa si me llamó como pastor, como diácono, como maestro, sino que el Señor me tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, que si me toca enseñar, pues que lo haga con el poder de lo alto. Que si me toca predicar, pues que lo haga con el poder del Espíritu Santo, que cumpla todo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que el mayor número de almas, el mayor número de personas a las que pueda llevar a enseñarle, que sean salvas, que sean para salvación. Dice también que de bondad y de toda obra de fe con su poder. Entonces, que cuando toda obra de fe, en el caso de mi hermano Israel, que ahorita nos contaba que muchas personas llegaban a él para pedirle que orara por un propósito o por otro. En un momento dado, de pronto alguna persona le va a venir a decir, hermano, es que estoy pasando por una situación económica muy difícil. ¿Usted puede orar para que mi negocio sea próspero? Entonces el Espíritu Santo le va a dar pues primero la visualización de cuál es el problema y qué es lo que la persona necesita. Entonces, que si la persona necesita es que se le aumenten sus clientes en su negocio, pues el hermano va a orar para que sus clientes en ese negocio se encuentren gracia, se encuentren agradables, que se vendan buenos productos y que ese producto, aún así como el aceite de la viuda, él vende y vende y vende y no se le acaba para que pueda salir de esa crisis económica, o que si alguien llega a pedir oración porque está enfermo, pues entonces de la misma manera, así la persona esté lejos o si tiene la posibilidad de poner sus manos sobre ellos, pero que estas personas sean sanas, porque esto es el poder del Espíritu Santo. Desde este punto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento, o sea, que hacemos el trabajo bien, lo hacemos a conciencia, lo hacemos para el Señor, para que así Él cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, aquí ya para nosotros es la carga de fe. Tenemos nosotros que también tener fe, no tener la duda, no dudar de que el Señor lo puede hacer.
En segunda a los Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Entonces note usted que no solamente se consiste esto, no solamente consiste en que usted y yo tengamos un ministerio, tengamos un trabajo, de pronto alguna actividad en la iglesia, algún nombramiento, algún cargo en la iglesia, sino que no solamente es eso, sino que lo hagamos bien, lo hagamos a conciencia, lo hagamos sabiendo que somos dignos de su llamamiento, porque no fue el pastor, no fue el diácono, no fue nadie más que nos llamó, sino el mismísimo Señor. Ahora, ya que nos ha llamado, pues entonces que nos tenga por dignos de su llamamiento. Y asimismo, que cumpla su propósito en cada uno de nosotros, que nosotros podamos también mostrar la fe a las demás personas. Otro punto acá, que Dios conforte nuestros corazones y nos confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. Entonces, bueno, a veces uno dice que confortarse, que conforte nuestro corazón es conformarse con lo que tiene, y no es así. En segunda a los Tesalonicenses 2:17 dice, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra, o sea, que nos ayude a cumplir el propósito, el trabajo en cada uno de nosotros. Conforte es que cada uno de nosotros podamos fortalecernos en lo que el Señor nos ha dado. Si es en la enseñanza, pues que nos fortalezca en la enseñanza. Si es en el pastorado, que nos fortalezca en el pastorado. Si es en la alabanza, si es en, bueno, cualquiera sea el cargo, así sea en el de barrer, pues que el Señor nos ayude y nos confirme que estamos hechos para toda buena obra y para todo lo que es bueno, para servir, para que estemos listos, dispuestos a servirle al Señor en lo que Él nos ha mandado, porque recordemos el punto anterior, que seamos dignos de su llamamiento. Y esto es que conforte nuestros corazones, o sea, que estemos gozosos, alegres, contentos por lo que el Señor nos mandó a pedir, que nos confortemos en lo que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y no solamente eso, sino que nos confirme en toda palabra y en toda nuestra obra. Todo lo que hagamos sea bendecido por el Señor. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otro punto, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bueno, segunda a los Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Acá en este punto nosotros podemos ver cómo el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos esos corresponsales de la palabra de Dios. Entonces, que la palabra de Dios corra y sea glorificada quiere decir que nosotros estemos preparados, enteramente preparados para llevar este evangelio, para que cada uno de nosotros seamos esos corresponsales, esos embajadores de la palabra del Señor, de la obra redentora del Señor, o sea, del evangelio del reino. Entonces, esta petición es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y que nosotros, que somos sus herramientas, pues también lo hagamos con excelencia. Entonces, este punto importante que nosotros tengamos en cuenta y le pidamos siempre a Dios que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Muchas veces nos irán a llevar a diferentes lugares o a diferentes sitios donde vamos a enseñar alguna cosa, o por lo menos, digamos, en el caso del hermano que decía que habían como unas, creo que más de 200 personas, según dijo él. Entonces, alguna persona estaría por allá a lo lejos, parecería que no estaba poniendo cuidado, parecería que estaba como distraído, pero cuando se enseña el evangelio del reino de verdad, de corazón, el evangelio limpio, sin mancha, conforme a las escrituras, entonces que se pueda cumplir esta petición, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Qué quiere decir esto? Que así la persona no haya estado 100% poniendo cuidado, pero si esa persona estuvo ahí, ahora que se cumpla esta petición, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que sea el Señor glorificando cada uno de sus propósitos que tiene escritos, que nosotros podamos cumplir, dando bien la palabra del Señor, cumpliendo bien, enseñando conforme a las escrituras este evangelio del reino. Entonces, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Otro punto,
Dice que seamos librados de hombres, de hombres perversos y malos. Importantísimo punto, importantísimo punto. Segunda a los Tesalonicenses 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. Nosotros cada día tendremos que salir de nuestras casas, tendremos que ir a diferentes sitios, a diferentes lugares, a diferentes partes. A veces tendremos de pronto que ir a algún sitio a enseñar, a alguna parte a enseñar. Tendremos que caminar a diferente hora de la noche quizás o del día, no importa. Pero en cualquier hora, en cualquier momento, uno se puede topar con estos hombres malos y perversos que no conocen a Dios. Esta petición de oración es bastante importante para que la tengamos en cuenta, que seamos librados de hombres perversos y malos. Cada día nosotros, esto debe ser oración diaria, que cada día nosotros pidamos al Señor que seamos librados de hombres perversos y malos. Me estaba dando cuenta que en cuanto a, por ejemplo, el trabajo que yo hago en lo secular es que me toca entrar a sitios que son muy peligrosos, que son sitios donde aún en las noticias sale la forma en que atracaron, la forma en que robaron, la forma en que hicieron, cómo abren los carros, cómo atacan a las personas. Y yo veía esas imágenes, yo decía, "Ush, Dios mío, pero ¿cómo puedo estar yo allá metido en medio de tanta gente mala, de tanta ladronismo, tanta perversión que en verdad se ve ahí en esos lugares? Entonces, es verdaderamente que Dios da cumplimiento a esta palabra, que seamos librados de hombres perversos y malos, porque hasta el sol de hoy, en todos estos años que llevo trabajando, ahí de verdad que ni siquiera un susto, es que ni siquiera un susto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor ha cumplido esta petición de oración, que me ha guardado de hombres malos y perversos, me ha guardado aún la vida, porque las personas son capaces de matar por robarle a alguien. Entonces, nos ha guardado de hombres malos y perversos. Y este punto es importante que nosotros lo hagamos. En mi caso, pues yo lo pido cada día. Es parte de la oración diaria. Cada día la tengo que hacer. Que sea librado de hombres malos y perversos. Y como conduzco una camioneta y también una moto, pues que Dios me guarde de varadas, de pinchadas, de estrelladas, de personas imprudentes, aún de policías, porque hay muchos policías que solo salen a hacer el mal, no a hacer su trabajo. Lady, ¿me iba a preguntar algo? Pastor, cuando ahí nos dice que nos guarde de hombres malos y perversos, ¿no? O sea, ya no tenemos la necesidad de decir guárdalo de ladrones, de violadores, de asesinos, porque pues ahí refiere como a todo, o sí hay que decir el otro pedazo. Pues si nosotros podemos ser explícitos en nuestra petición, pues mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor, porque pues esto como debe ser parte de la oración diaria de cada uno de nosotros, si nosotros podemos decirlo así con las palabras tal como nos dijo Lady, pues mejor, mejor, porque a veces uno solamente por de pronto cortar tiempo, Señor, guárdame de hombres malos y perversos, y ya lo dejan así, pero si uno le dice, Señor, guárdame de estos, de aquellos, por ejemplo, como les decía ahorita en mi caso, yo aún le pido al Señor que me guarde aún de los billetes falsos, porque hay muchísimos billetes falsos que estos hombres perversos y malos sacan para poder estafar a las demás personas. Aún eso, que el Señor nos guarde, nos guíe. Decía también de los policías. Hay policías que salen pero a hacer el mal, a robarle a las personas, aún que el Señor nos guarde de esas personas que están investidos de autoridad, pero que salen a hacer el mal. ¿Sí? Que el Señor nos guarde de todo eso. También dice que el Señor pone sus ángeles para que acampen alrededor de los que le temen y le obedecen. Entonces también nosotros es importante que tengamos bien en claro qué es el temor a Dios y obedecerle lo que Él manda, para que asimismo pues Él cumpla con su palabra, que pone ángeles para que nos guarden, que acampen alrededor de nosotros y nos protejan, porque pues para eso están ellos también. ¿Sí? Bueno, otro punto. Que Dios nos afirme y nos guarde del mal.
Importante que nosotros estemos afirmados en lo que creemos, en lo que hemos creído, que el Señor nos afirme en eso que nosotros hemos creído y nos guarde del mal. Según a los Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Entonces, que nosotros estemos firmes. Estar firme no quiere decir que sea imprudente, porque si yo sé que hay una calle donde muy probablemente me van a robar, o si me meto a tal hora de la noche por algún sitio y yo sé que es un sitio inseguro, es un sitio peligroso, pues eso sería imprudencia de parte mía. Pero si por algún motivo tengo que andar por algún sitio que es peligroso, pues que el Señor me afirme y me guarde de todo mal, o sea, que me dé seguridad. Afirmar es que me dé seguridad, que me guarde de todo mal, de hombres malos y perversos, porque pues ahí como leíamos, no es de todos la fe. Entonces, que el Señor nos afirme y nos guarde de todo mal. No que esto nos ayude para ser imprudentes en ninguna manera, sino que al contrario, nos ayude a ser astutos, que nos ayude a ser inteligentes, que nos ayude a ser precavidos y no demos lugar al mal, porque pues a veces la gente dice, no, pero ¿cómo así? Si yo oré, pero oró y se fue y se metió a donde las personas atracan, o sea, fue imprudente, fue una persona que no tuvo cuidado, pues también ya uno a veces es como abusivo con Dios y uno pretende que Él sea como su sirviente y pues esa no es la forma. Bueno, por ahí se disparó una alarma y espero que no les haga, que no les moleste. Otro punto, que el Señor nos encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí en segunda de los Tesalonicenses 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, este punto es que el Señor nos encamine nuestros corazones en el amor de Dios. O sea, que nosotros, como lo veíamos en un punto anterior, que ese amor de Dios se nos note, que ese amor de Dios, aparte del amor de Dios, nos capacite también con paciencia. ¿Por qué paciencia? Porque hay muchas personas que nosotros les vamos a compartir el Evangelio y quizás vamos a tardar años en que estas personas entiendan el Evangelio del Reino. Uno podría desanimarse porque es que esta persona lleva tantos años ahí estudiando y nada que se le dé un fruto digno, nada que se arrepiente, nada que se convierte. Entonces, este amor que el Señor nos da, que entonces nos capacite también con paciencia, la paciencia de Cristo para que podamos nosotros llevar este Evangelio sin importar si la persona cree ahí en el momento o no, pero tener la certeza de que este amor que el Señor quiere para con nosotros, entonces que nos encamine nuestros corazones para que tengamos la paciencia, el amor, que de pronto alguna persona no nos quiere recibir, pues que tenga el Señor nos dé esa paciencia, ese amor, para que quiera o no, y si nos escucha, pues que esa palabra caiga en buena tierra y dé su fruto a su tiempo. Entonces, esta petición de oración es importante para que nosotros seamos encaminados, nuestro corazón, nuestro amor a la paciencia de Cristo, que no desfallezcamos porque podríamos nosotros desfallecer fácilmente. Otro punto, que no nos cansemos de hacer el bien. Las personas, nosotros podríamos en un momento dado cansarnos de hacer las cosas, cansarnos de no ver resultados, pero este punto es bastante importante, que no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Hacer el bien es diferente a hacer lo bueno, pero en este caso, hacer el bien, dice según a los Tesalonicenses 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas, nosotros los humanos, tenemos la capacidad para equivocarnos, para ser injustos, para jalar siempre para nuestro lado, para que de pronto en un momento dado de repartir unas ganancias, queremos como humanos quedarnos con la mejor parte. Pero en el momento en que nosotros queramos hacer el bien es que yo comparto lo que el Señor me ha dado con otras personas, que yo comparto lo que me ha dado para con aquel que padece necesidad, que el Señor me ayude, me capacite, me abra los ojos y el entendimiento para que me ayude a saber a quién debo ayudar, a quién debo hacerle el bien, porque pues no es para todos tampoco, sino que también debo ser sabio y prudente y pedirle al Señor a quién debo hacerle el bien. ¿Listo?
Otro punto, que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, orando para todos los que están en eminencia. Entonces aquí hay dos cosas importantes. En primera, a Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿qué quiere decir que vivamos quieta y reposadamente? Quiere decir que no haya nada que nos quite la paz, que no haya nada que nos quite el gozo de estar bajo la protección del Señor, pero que también lo hagamos de una manera responsable. Uno puede ver, digamos, en las películas antiguas, porque pues nosotros no vivimos esas épocas, pero sí uno podía ver aquellas familias que de pronto sus países estaban en guerra, tenían que aún esconder a sus hijos para que no se los llevaran o al ejército o a las guerrillas, porque se los llevaban. O sea, ellos sí no podían vivir quieta y reposadamente porque tenían tiempos difíciles, tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque sus gobernantes, las personas que estaban en eminencia, formaban estas guerras y finalmente era el pueblo, las personas los que tenían que ir a poner su vida por esas contiendas que causaban las personas que no están en eminencia, sino que de pronto escogieron equivocadamente a sus gobernantes. Entonces, esta petición de oración es que vivamos nosotros quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, que en todas partes donde nosotros vayamos, hagamos el bien, lo hagamos de forma honesta, que seamos piadosos con las personas y que oremos por las personas que están en eminencia, es decir, nuestros gobernantes, nuestros presidentes, nuestros senadores, alcaldes, diputados, todas aquellas personas que están en eminencia, nosotros podamos orar por ellos. Noten ustedes que muchas veces, o en la mayoría de los casos, hemos elegido gobernantes que no son conformes al corazón de Dios. Personas que no son justos, porque dice la escritura que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero desafortunadamente el pueblo no consulta a Dios para poder escoger a sus gobernantes conformes al corazón de Dios. Entonces, ahí es cuando el pueblo empieza a gemir, es cuando el pueblo empieza a sentir mal, y ahí es cuando se daña el propósito de vivir quieta y reposadamente. Entonces, este propósito de oración es que nosotros le pidamos al Señor que nos permita vivir quieta y y reposadamente, o sea, que podamos vivir tranquilos, seguros, en paz, en toda honestidad, en piedad, y que oremos, que nunca se nos olvide estar orando y pidiendo, intercediendo por aquellas personas que están en eminencia. Entonces, este punto de oración bastante importante porque tiene que ver directamente con nuestro país, con nuestra forma de vivir, con lo que somos, con nuestros hijos, con nuestros parientes. Entonces, este es un punto bastante importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de orar, de presentarnos en oración delante del Señor. Otro punto, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recordemos que esto también es la voluntad del Señor, que los hombres sean salvos. Entonces nuestra petición de oración es que todas las personas, empezando por los que nos rodean, nuestros familiares, que todas las personas sean salvos y que todos nuestros parientes, nuestra parentela cercana, lejana, nuestros amigos, nuestros compañeros, vengan al conocimiento de la verdad. Recordemos que ya hay otras peticiones en las cuales hemos dicho o le vamos a pedir al Señor para que sea Él haciendo de nosotros embajadores, los pregoneros de la palabra de Dios, que seamos esos puentes que el Señor necesita que seamos para que las personas sean salvas. Entonces, esta petición de oración es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que todas las personas sean salvas y en este caso, pues también que empecemos por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, todas estas personas necesitan verdaderamente que los llevemos al conocimiento de la verdad. Bueno, otro punto es que seamos maestros de fe y verdad. Este punto
póngale mucha atención porque es importante que lo aprendamos a desarrollar, que seamos maestros, o sea, no solamente como un hermanito más de la iglesia o como cualquier persona, no, aquí este punto consiste en que seamos maestros de fe y verdad. Entonces, para que tengamos fe, recordemos que la fe viene por las escrituras, la fe viene por el experimentar que la palabra de Dios se cumple, la fe también viene porque nosotros oímos el evangelio del reino y porque habitamos en la verdad. Primera Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, note aquí lo que Pablo estaba diciendo, que él se había convertido en maestro, pero no cualquier maestro, sino un maestro de fe y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que él predicaba, y ese es el motivo de estas clases que hemos estado estudiando, que lo que él predique se le note, que las personas puedan ver que en verdad este es un varón o una mujer de fe y que habita en la verdad. Entonces, note la importancia que tiene esta petición de oración, que seamos maestros de fe y de verdad. O sea, que lo que nosotros enseñamos, que nosotros predicamos, verdaderamente se nos note, ¿sí? Que nos note esa fe, que cuando nos pidan alguna petición de oración, nosotros podamos orar por ella y esa petición sea resuelta por el Señor, pero que andemos siempre en la verdad, que no en nosotros podamos ver cosas que no son, sino que nos habite y que permita y capacite nuestra boca para siempre hablar verdad. En estos días anteriores estuve ayudándole a un compañero también a vender su producto, pero pues él no tenía otra persona que le ayudara. Entonces, cuando iba a ir a tal persona, me dijo, si esa persona le pregunta que por qué no le he podido atender, usted dígale que tal cosa. Y era una mentira lo que él me estaba diciendo que le dijera. Y con toda la pena del caso, aunque el cliente se perdiera o lo que fuera, pero yo no puedo ir a decirle mentiras a las personas. Afortunadamente ella no me preguntó nada de eso porque igual no le iba a mentir. En el día de hoy un cliente me llamó, necesito que me traiga producto hoy. No, no, no puedo. No, no importa que sea tarde. No, qué pena, no puedo llevarle hoy. No me ponga a decirle mentiras porque yo sé que hoy no puedo llevarle el producto. Se lo llevo mañana sobre el mediodía, pero para hoy ya no puedo. Entonces, uno puede ver que hay veces que hay mentiras que hacen felices a las personas, pero no dejarán de ser mentiras. Entonces, que nosotros habitemos y seamos siempre maestros de fe y verdad. Que nadie pueda decir, uy, pero es que usted me dijo mentiras, uy, pero es que eso que usted dijo no era verdad. No, que el Señor nos guarde y nos ayude a convertirnos en maestros de fe y verdad. Este punto, de esta petición es importante que nosotros la tengamos para que siempre se haya palabra de verdad en nuestra boca. Otro punto, que seamos ejercitados para la piedad. Primera Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Entonces, ejercitarse para la piedad es que yo le llevo a la persona el evangelio del reino tal como es, sin ponerle añadiduras, sin quitarle ni agregarle, sino solamente como es. O sea, que nosotros no usemos fábulas, de pronto como algunas personas tienen que el positivismo, que cosas así. Recordemos que el positivismo solamente es que yo me ayudan para que crea en mí mismo, para que yo sí puedo, yo tengo, o en las mismas iglesias nos capacitan para que seamos líderes. Escuchaba hoy una canción que decía que hemos nacido para ver las cosas desde arriba, que bueno, que la sangre de Cristo tiene poder y todas las cosas, pero ahí nos enseña la humildad, nos enseña la piedad. No quiere decir que el ser líder de alguna iglesia, alguna congregación, eso esté mal, pues eso no lo quiere decir, sino que seamos primeramente ejercitados para la piedad, para llevar todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, que desechemos las fábulas profanas. De pronto no con esto queremos desmeditar el trabajo de los psicólogos o de aquellas personas que los ponen, los traen para que hablen
positivamente, pero pues nosotros como cristianos no podemos permanecer en el positivismo porque, como les decía en un momento, el positivismo en sí es pecado. ¿Por qué? Porque no es creer en Dios ni poner mi fe en Dios, sino es creer en lo que yo puedo hacer, yo sí puedo, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Entonces, eso es el positivismo. Entonces, que nosotros no aprendamos a desechar las fábulas profanas y de viejas y que en cambio sí nos podamos ejercitar en la verdad, en la piedad. ¿Listo? Otro punto, que seamos ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es como un resumen de otros puntos anteriores, pero en sí, este punto es que nosotros podamos ser ejemplo para los otros creyentes, primeramente en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en mansedumbre, en pureza, que nosotros seamos ejemplos para las demás personas. Cuando nosotros hacemos las cosas bien y de pronto nos convertimos en ejemplo para otro, pues esto es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, que nosotros lo hagamos, porque en primera a Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, note que en este punto nosotros debemos pedirle al Señor, es que esto es un deber, que nosotros le pidamos al Señor que seamos esos creyentes ejemplo. ¿En qué? En conducta, en palabra, en amor, en espíritu, o sea, que se nos note la fe, la pureza, que se nos note en cada uno de nosotros. Note la importancia de esta petición de oración, que es que se nos note a cada uno de nosotros todo esto que estamos hablando, que se nos note verdaderamente, que seamos personas de ejemplo para los demás, porque recordemos que también con nuestro ejemplo estamos predicando. Y este ejemplo es la Biblia de las personas que no leen la Biblia. Entonces, siempre vamos a estar siendo observados por otras personas. Y de ahí la importancia que tiene ese punto para ser ejemplos en todas las cosas. Otro punto, que nos ocupemos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Primero a Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hermoso este punto porque aquí nos está diciendo que invirtamos nuestro tiempo, todo lo que nosotros tenemos, no en una novela, no en una canción, no en ninguna otra cosa que nos aparte de Dios, sino que mientras que llega el tiempo para congregarnos o estar entre hermanos habitando juntos, creciendo los dos juntos, que nos ocupemos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocupémonos en esto, mantenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro intelecto ahí conectado con el Señor, practicando para la exhortación y la enseñanza, la lectura, que nos ocupemos en la lectura, porque uno puede decir, es que yo ya leí la Biblia de lado a lado. No importa, no importa cuántas veces leamos la Biblia de lado a lado durante nuestra vida. Entre más la leamos, pues mejor, porque así como nosotros abramos nuestra boca, pues así se nos va a notar cuánta Biblia leemos. Bueno, otro punto aquí también bastante importante, que no descuidemos el don que hay en nosotros. Es importante que nosotros no descuidemos el don. ¿Cuál es su don? Pues puede ser el don de la sanidad, el don de la profecía, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don del pastorado. Bueno, no sé, o si le ha dado varios dones, no importa cuáles sean los dones que el Señor le haya dado, pero que no los descuidemos, no descuidemos ese don, que lo pongamos a ejercitar, que si usted tiene el don de la sanidad, pues ore por los enfermos para que ellos se sanen. No lo descuidemos. Cada uno de nosotros trabajemos en eso, pero esta petición de oración es que el Señor nos ayude para que no descuidemos ese don que hay en cada uno de nosotros, que no lo descuidemos, que Él siempre nos lo recuerde y nos lo pueda, y lo pongamos poner por obra para que cada uno de nosotros podamos seguir haciendo el trabajo como al Señor le agrada que nosotros lo hagamos. Entonces, que no descuidemos ese don y que sigamos adelante con todo lo que el Señor nos ha dado. Otro punto, que tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Recordemos que cada uno de nosotros somos embajadores de la palabra de Dios.
Somos como esos ministros encargados de predicar el evangelio del reino, pero no podemos cambiar ni agregar ni quitar a la palabra de Dios, al evangelio del reino, lo que ya está escrito, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios será para siempre. Entonces, que tengamos cuidado de nosotros mismos, de no ser engañados y que de la doctrina que nosotros enseñemos sea sin manchas, sin arrugas, sino conforme a las escrituras, ¿sí? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Esto es para salvación. Entonces, esta petición de oración es demasiado importante para que la vayamos a descuidar. Entonces, que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos ser engañados. Pero si a otra persona también viene y no estamos firmes, cimentados sobre la roca, entonces también podríamos ser fácilmente engañados. Entonces, que esta doctrina sea pura, sin mancha, sin arruga y que tengamos cuidado de nosotros mismos, aún de las personas que están en eminencia, porque recordemos que muchas veces uno puede ir a una iglesia donde aún el mismo pastor tiene la capacidad para engañar a las personas. Entonces, que no podamos ser engañados, pero que sí nos mantengamos firmes, constantes y asimismo permaneciendo en esto nos salvaremos a nosotros mismos y a los que oyen lo que nosotros enseñamos. Otro punto, que los hombres sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Este punto verdaderamente es para mí, para usted, para cada uno de nosotros en lo personal. Que los hombres sean fieles e idóneos para enseñar. Señor, hazme una persona fiel e idónea para enseñar este evangelio, para enseñar a otros. Segunda a Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Señor, hazme idóneo para enseñar a otro. Hazme esa persona ideal para ir a llevar este evangelio del reino. Entonces, note qué bonito este punto, esta petición de oración, que los hombres seamos idóneos para ir a enseñar a otros. Entonces, que nosotros seamos esas personas, los correctos, los indicados, así como en un punto anterior, que cada uno de nosotros, el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. Entonces, que nosotros seamos idóneos, ideales, específicos para ir a llevar la palabra de Dios a otras personas. ¿Sí? Este punto bastante importante para que las personas que tenemos la oportunidad de enseñar, cada día se lo pidamos al Señor en oración. Otro punto, que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces, muchas personas no predican un punto o algunos puntos porque no tienen la autoridad moral para pararse a enseñar porque ellos no cumplen con eso. ¿Sí? Si una persona quisiera hablar del diezmo y la ofrenda, pero no la cumple, pues ¿con qué autoridad? Si una persona quisiera hablar del perdón, pero no ha perdonado, entonces, pues ¿con qué autoridad? Si una persona quiere hacer algo en cuanto a la obra del Señor, pero no tiene autoridad para hacerlo, entonces eso va a estar mal. Este punto consiste en que procuremos con diligencia, presentándonos a Dios aprobados, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces pidámosle al Señor cada día que seamos esos obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que nada nos puede avergonzar de lo que el Señor nos ha mandado a que hagamos. ¿Sí? Dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cada uno de nosotros que estemos conforme a la palabra de verdad, que estemos conforme a las escrituras. Esta petición de oración es para que nosotros con diligencia nos presentemos a Dios aprobados. Entonces, pidámosle al Señor que verdaderamente nos permita ser aprobados, que no seamos personas que tienen de qué avergonzarse, sino que estamos rectos, íntegros, limpios delante del Señor y que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Otro punto es que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Esto de estar enteramente preparados para toda buena obra también tiene que ser en nosotros una petición diaria. Señor, permíteme estar enteramente preparado para toda buena obra, estar enteramente preparado para hacer el trabajo bien y que cada uno de nosotros seamos perfectos delante del Señor.
Segunda Timoteo 4:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea apartado del pecado, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor nos capacite, que nos capacite el Señor para trabajar en toda buena obra, que hagamos lo que es agradable delante del Señor, que estemos siempre ahí con el Señor como debe ser. Entonces esta petición es, Señor, hazme perfecto, hazme enteramente preparado para toda buena obra. No permitas que falle, no permitas que esté en lo que no debo estar, sino que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Otro punto, que el Señor nos libre de toda obra mala y nos preserve para su reino celestial. Hermoso este punto, que el Señor nos libre de toda obra mala. Señor, líbrame de toda obra mala. Cada día nosotros en nuestra petición de oración, líbrame de toda obra mala y no persevere y nos preserve para su reino celestial. Señor, presérvame para tu reino celestial. No permitas que me doble a izquierda o derecha, sino que siempre permanezca firme en el lugar que el Señor me ha puesto. Que me preserve, Señor, para tu reinado celestial. Segunda a Timoteos 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reinado celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces noté este pedido de oración tan especial que debe ser para cada uno de nosotros. Señor, líbrame de toda mala obra, líbrame de toda mala obra y presérvame para tu reinado celestial. Este punto de oración no lo vaya a descuidar, siempre estémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón. Eh, Permítame un momentico. Listo, hermanos, qué pena. Ya, ahí me pueden escuchar. Sí, Sí, señor. señor. Ok, bueno. Bueno, otro punto, que al oír la palabra vaya acompañada de fe y sea de provecho para los que oyen. Este punto también es especial para que cuando nosotros vayamos a enseñar, porque recordemos que nuestra labor después de salir de estas clases es ir a llevar este evangelio del reino a todas las personas. Entonces, que esas personas que al oír la palabra vaya acompañada de fe y sea de provecho para los que la oyen. Entonces, que cuando nosotros vayamos a enseñar, pues primeramente toda la gloria y la honra sean para el Señor, pero que esta palabra vaya de fe, de provecho para con todos los que la oyen. En Hebreos 4:2 dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, primeramente, apliquémosla para nosotros. Lo que nosotros nos enseñan tengámoslo siempre acompañados por fe, que lo que nos enseñan lo acompañemos por fe. Recordemos que todo lo que no procede de fe es pecado, pero en este caso, cada uno de nosotros, cuando vayamos a enseñar que esta palabra vaya acompañada de fe y sea de provecho para los que la oyen. Antes de salir a enseñar, recuerde esta petición de oración. Señor, que cuando las personas vayan a oír la palabra, que esta palabra vaya acompañada de fe y sea de provecho para los oyentes, para los que están ahí, que esta palabra sea provechosa para las personas que van a estar ahí escuchando lo que vamos a enseñar en este día. Entonces, tengamos en cuenta muy eso en cuenta, porque esto es para que cuando vayamos a enseñar, esta palabra vaya acompañada de fe y sea de provecho para los que la escuchan. Otro punto, que la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Este punto, esta petición de oración,
es para que la palabra de Dios, lo que nosotros enseñamos, el evangelio del reino, le llegue a lo más profundo de las personas, a lo profundo del ser de las personas. A veces dice que como ahí en la escritura dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Entonces, cuando dice que partir el alma, muchas personas creen que están hablando de la condenación, pero no es partir el alma, sino más bien la manera de vivir. Aquella forma como la persona pecaba, pues ahora ya no lo va a hacer. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, quita esa forma de pensar, porque pues el espíritu está en nuestra mente, quita esa forma de pecar, esa forma como nosotros hacíamos, nos llega también al cuerpo, dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, o sea, quita de nosotros esos pensamientos que antes nos llevaban al pecado y las intenciones del corazón. ¿Por qué las intenciones del corazón? Porque muchas personas se dejan guiar por su corazón. Y allá en Proverbios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, esta petición de Dios, esta petición, perdón, que nosotros debemos hacer a Dios es que la palabra penetre hasta partir el alma, o sea, nos aparte del pecado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro ser, y que discierna todos los pensamientos, o sea, que el Señor gobierne aún hasta lo que nosotros pensamos y que Él sea el que maneja las intenciones del corazón. Porque a veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo bueno, pero realmente delante de Dios no era tan bueno porque Él no lo aprueba. Otro punto, que tengamos gratitud y que mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, esta petición es, Señor, todo lo que yo haga, primeramente, pues gracias por haberme permitido hacer, pero que mediante todo lo que haga, todo lo que haga sea enfocado en servir a Dios y que le agrade al Señor y que todo esto lo haga con temor y reverencia. Entonces, que el Señor me lo recuerde, pero esto también es un pedido de oración que nosotros debemos tener siempre presente. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros el reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, que nosotros seamos personas agradecidas, que le sirvamos al Señor siendo personas agradecidas y que tengamos temor y reverencia delante del Señor. Porque esto es importante que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque es que al Señor le agrada que nosotros seamos agradecidos. Es fácil ser agradecido cuando nos va bien, pero no tan fácil ser agradecido cuando nos va mal. Pero recordemos que también es la voluntad de Dios el ser agradecidos, que nosotros en toda circunstancia, en cualquier cosa de la vida, nosotros seamos agradecidos, pero agradecidos con temor y reverencia. ¿Sí? No solamente decirle, ay Señor, gracias porque me fue mal, pero en eso no hay ni temor ni reverencia, sino que si me fue mal, decirle con todo el temor, o sea, temer es reconocer que hay alguien superior que está gobernando. Entonces, con temor y reverencia, Señor, muchas gracias por esta situación. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Gracias, Señor, por lo que acontece. Y darle las gracias con temor y reverencia. Entonces, esta petición de oración es que tengamos siempre, siempre esa gratitud y que mediante ella podamos servir a Dios de buena manera, de buena gana, con temor y reverencia. Otro punto, que obedezcamos a nuestros pastores y nos sujetemos a ellos. Bueno, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Que el Señor nos ayude en este punto de oración, que nosotros obedezcamos a nuestros pastores, ¿sí? He visto hermanitos de la iglesia o inclusive en estos días estaba hablando con un hermano que uno le dice las cosas, uno le dice, hermano, tal cosa, pero él sigue aferrado en lo que ya venía pensando. No, no, aún íbamos a hacer un hueco en la pared y le dije, hágalo así de esta manera para que le salga mejor. Y él no quiso atender, no puso cuidado, sino que lo quería hacer a la forma que él quería.
Entonces, sí es en algunas cosas que esos que son como unos detalles que se puede esperar de cosas aún más grandes, ¿sí? Entonces, este punto de oración es que nosotros obedezcamos a nuestros pastores, ¿sí? Y que también el Espíritu Santo nos acompañe porque pues obviamente no todo lo que ellos nos van a decir es provechoso, pero sí porque ellos son humanos y se pueden estar equivocando en un momento dado. Pero sí que aprendamos nosotros a ser obedientes a nuestros pastores, porque si somos obedientes a las personas, si no somos obedientes a las personas, pues ¿cómo vamos a ser obedientes a Dios, a quien no vemos? Entonces es aprender la obediencia, aprender a ser obedientes. Recordemos que aún el Señor Jesús aprendió la obediencia. Mi hermano Israel, ¿nos va a decir algo? Sí, pastor. Gracias por darme el espacio de hacer esta pregunta con relación a esto que usted está diciendo sobre este punto, de obedecer a nuestros pastores en todo. Pero en dónde cabe cuando algún pastor da una enseñanza que no va a acuerdo sobre los temas teológicos, pues que por ejemplo, como yo le acabo de decir la semana pasada, lo que a mí me pasó, donde una persona me dice, hermano Israel, Dios lo bendiga, fíjese que usted está mal, me dice, el bautismo tiene que ser solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces, si el pastor predica esto y definitivamente yo no lo voy a obedecer, ¿verdad, pastor? ¿Y en dónde cabe o cómo se puede entender esto de obedecer a nuestros pastores? Yo entiendo en lo que ellos nos dicen, ¿verdad, pastor? Sí, claro. Y de hecho, pues es importante esa pregunta, como le dice el hermano Israel, porque sí es cierto, uno en qué momento le tiene que hacer caso a los pastores. Yo recuerdo, pues en el caso personal, yo le dije al pastor que tenía en ese momento, eh, pastor, ¿cómo hago para ser santo? Y él me dijo que eso no se podía, que en esta vida eso no se podía hasta que no estuviéramos en la presencia del Señor, ahí sí podríamos ser santos. Pues me cuestionó porque yo dije, no, pero ¿cómo así si en la Biblia dice otra cosa? Es más, desde esta tierra tengo que ser santo si quiero llegar a ver a Dios. Pero lo que él me estaba diciendo era ahora otra cosa. ¿Qué tengo que tener ahí? Pues tengo que tener el discernimiento. ¿A quién prefiero yo creerle? ¿Al pastor o a lo que está escrito en la Biblia? Yo tengo que escoger y tener ese discernimiento. También tener el Espíritu Santo para que me ayude a discernir si debo obedecer o no debo obedecer. Por ejemplo, cuando se pone una ley, en los países pueden aprobar el aborto. Entonces, si a mí me preguntan, ¿usted apoya el aborto? Porque es que eso es lo que está de moda, eso es lo que las leyes, los gobiernos dictan, pero si yo voy a la escritura y encuentro otra cosa diferente, pues yo ya no podría obedecerle a esa ley, ya no podría yo sujetarme a esa ley porque no está conforme a lo que Dios quiere. ¿Sí, hermano? Sí, pastor, sí es muy interesante lo que usted acaba de decir sobre las leyes de estos que vienen surgiendo, ¿verdad? Como la aprobación del aborto, la aprobación de los matrimonios así entre el mismo sexo, pero yo me he dado cuenta, pastor, realmente, bueno, así aquí en Guatemala, pues yo creo que no hay ninguna o me equivoco, pero por ejemplo en Estados Unidos, pastor, se oye como que ya hay iglesias que ya aprueban esas, por ejemplo, el casamiento del mismo sexo, pues ya. Entonces ahí definitivamente uno no tiene que obedecer a su líder, ¿verdad, pastor? Sí, es verdad, porque pues toda ley que va en contra de la ley de Dios, de la esencia de Dios, pues yo no podría aprobarla. Entonces, pues eso es algo en lo que el mundo entero está trabajando hoy, ¿sí? Antiguamente, o yo recuerdo de infancia, ver a un gay o a una lesbiana, eso era una cosa rarísima, eso no, no se veía.
Hoy en día, o bueno, ayer, digamos en el caso de ayer, salimos con mi esposa y ya desde el momento de abordar el bus, ahí estaban unas lesbianas. Luego caminando por allá por la calle, uno las veía pasar de la mano, o sea, como con una naturalidad y sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, sin ocultar nada, ¿sí? Porque ya el mundo los aprueba, los defiende, inclusive los apoya. Pero en mi caso, pues no los podría apoyar porque no es eso la forma como Dios quiere. ¿Cuál sería mi trabajo en caso de poderles hablar? Presentarles a Cristo, presentarles la salvación. Yo no estoy ahí para juzgarlos ni para condenarlos, sino que estaríamos ahí para llevarles el evangelio del reino de Dios, para salvación. No estamos para juzgar, ni para criticar, ni nada de eso, sino para llevar el evangelio del reino. Que no puedo apoyar esas leyes porque no van con Dios, pues no lo puedo hacer. Pero pues básicamente si esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Bueno, entonces ya estamos a punto de terminar. Vamos a acabar con estos puntos y con esta serie. Entonces, con la ayuda de Dios, ya casi. Otro punto, que Dios nos haga aptos en toda buena obra para que hagamos su voluntad el, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hermoso también este punto porque dice que Dios haga, que nos haga aptos, ¿sí? En toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues que seamos agradecidos, que seamos santos, que hagamos el bien, ¿sí? Entonces, que nosotros seamos aptos para hacer todas esas cosas, que sea el Señor haciendo en nosotros lo que es agradable delante del Señor Jesucristo. En Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esta petición de oración, Señor, hazme apto para hacer el bien, para hacer todo lo bueno, para hacerlo de buena voluntad, que cada cosa que yo haga sea agradable delante de ti. Entonces, importante y muy bonito este punto que nosotros siempre lo tengamos en cuenta, que el Señor nos ayude. Otro punto, que Dios nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Importante que nosotros cada día le pidamos al Señor que nos perfeccione, que nos vaya perfeccionando, o sea, que nos vaya alejando del pecado, que nos afirme en su palabra, en este evangelio del reino, y que nos fortalezca, nos establezca, o sea, que no haya nada que sea capaz de perturbar nuestra fe, ¿sí? Que es importante que nosotros este punto de oración lo tengamos siempre presente, porque a veces se nos tiende a olvidar y cuando llega la dificultad ya no estamos tan firmes, ya no estamos fortalecidos, sino que ya nosotros nos dejamos guiar por el problema y eso no debe ser así. Otro punto, que andemos en santa y piadosa manera de vivir. En segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechables, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Entonces, ¿cuál es ese pedido de oración? Que andemos en santa y piadosa manera de vivir. O sea, que andemos siempre en santidad, piadosos con los demás, que nuestra manera de vivir sea un ejemplo, que nosotros todas las cosas que hagamos han de ser, cuando no está bien hecho, que sean desechas. Como dice ahí en la palabra, pues que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. O sea, que cuando no estemos haciendo algo que no vayamos a hacer algo que no es de voluntad de Dios o conforme a Dios, que eso ni siquiera pueda ser hecho, para que podamos conservar nuestra fe, nuestra integridad, nuestra rectitud y que todo lo que hagamos sea bien delante del Señor, pero así también delante de los hombres. Otro punto, otra petición, que procuremos con diligencia ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro
3:14, por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este punto de esta petición de oración es muy importante para cada uno de nosotros y que la tengamos en cuenta porque es de vital importancia ser hallados dignos, sin manchas, irreprensibles para cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Es que cada uno de nosotros nos procuremos con diligencia, porque ahí dice con diligencia, o sea que seamos diligentes. El diligente es esa persona que va más allá, que hace más de lo que tiene que hacer. Entonces, que procuremos con diligencia ser hallados por Dios sin mancha e irreprensibles. Este punto que bastante importante es para cada uno de nosotros, que siempre le pidamos al Señor, Señor, permite que podamos cada uno de nosotros ser hallados irreprensibles, sin manchas, sin arrugas, sin nada de que avergonzarnos, para que cuando Él venga encuentre una iglesia limpia y aprobada por el Señor. Otro punto, que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, o sea, de la palabra de Dios, del Evangelio del Reino, de cómo es, para dónde va, qué contiene todo. Por ejemplo, en el caso ahorita que nos decía mi hermana Lady, no entiendo bien los de las 70 semanas, pero cuando uno es diligente, pues uno no se va a quedar con la duda, uno va a ir, va a averiguar, va a preguntar, va a cuestionar, va a indagar hasta que se sienta satisfecho. En segunda de Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, que cada uno de nosotros podamos crecer en ese conocimiento, que no nos conformemos. Usted, hermano, siempre les he dicho, no se conformen con lo que yo les enseño acá, sino que vayamos más allá, indaguemos, procuremos buscar, ir a las escrituras, no permitir tanto que sea por lo que nos enseñan o por lo que encontramos en internet, sino por directamente las escrituras y lo que el Espíritu Santo me revela. ¿Para qué? Para que ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador sea en cada uno de nosotros enteramente para verdad, que sea de verdad, directamente procedente de Dios. Otro punto, que no amemos el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces, por ejemplo, ustedes saben, pues ya en unos días van a celebrar en todas partes el día del Halloween. Entonces, hay personas en la iglesia que aún así, siendo de una iglesia, salen, se disfrazan y participan de eso. En un par de meses será lo de la Navidad y muchas personas pues se dejarán llevar de que los regalos, de que la comida, de que algunas cosas, pero en cada uno de nosotros que no amemos el mundo, o sea, que eso nos afecte, que si el mundo quiere celebrar la Navidad, pues que la celebre, porque eso es allá ellos, no nosotros. Que quieren celebrar el Halloween, pues celébrenlo, porque a mí eso no me afecta. ¿Sí? Entonces que nosotros no amemos las cosas del mundo, ni lo que está en el mundo, que eso no nos afecte a nosotros. En Primera de Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, califiquémonos a nosotros mismos. ¿Será que yo amo al mundo? ¿Será que me hace falta ir a las fiestas del mundo? ¿Será que estoy extrañando algo del mundo? Entonces, que no amemos esas cosas, simple y sencillamente, no porque muchas personas dicen, no, yo no me tomo una cerveza porque es que me lo prohíben en la iglesia. No, es que yo no voy a esto porque me lo prohíbe la Biblia. No, es que usted se metió a esa religión y ahora ya no puede hacer esto. No es que nos prohíban, sino que lo hacemos por amor. ¿Qué me iba a decir en Melody? Pastor, pero por ejemplo, pues lo digo en mi concepto, ¿no? Mi manera de pensar, con muy respetable, pues lo que piensan cada uno. Pero digamos, por ejemplo, lo de diciembre, no solamente pues sí, que lo de Papá Noel y todo eso es mentir, estoy de acuerdo, ¿no? Porque pues eso es algo que se les monta una magia a los niños, pero eso es una mentira, está bien. Pero digamos que una reunión el 31 para despedir el año, son las fechas que hasta las familias todo el año están separadas y son las fechas donde se unen todo.
eso ya no lo llamaríamos más fanatismo, pastor. Pues digamos es que uno tiene su significado, digamos por ejemplo el 31 de diciembre, o sea, el 31 de octubre, todos sabemos que es una fiesta pagana y que pues está dedicada a eso, pero lo otro ya no se trataría más de fanatismo, pues con todo ¿O qué respeto, pasaría? quiero que su merced me responda. Sí, ¿qué pasaría si uno se reúne con su familia a despedir el año el 28 de diciembre o el 30 de diciembre? ¿Cambiaría que no sea el 31? Pues tal vez sí, pasó por la emoción en la que todo el mundo está el 31. Es que el 31 monta nostalgia, así me va a entender porque todo el mundo está en eso. Pues digo yo, o sea, es que es mi forma de pensar. ¿Por qué lo digo, pastor? Por estas razones, o sea, te pongo mi punto de vista, ¿no? Sí. Como su merced sabe, mi mamá pues literal se la ha pasado en una iglesia, o sea, ella es muy creyente a eso y yo siento que ya el fanatismo. Entonces, cuando digamos un 24, un 31, nuestra familia nos invitaba a reunirnos, a hacer una cena, no, a nosotros nos tocaba a las 7 de la noche irnos para la casa a dormir y apagaba todo uno y eso de una u otra manera nos alejó de la familia demasiado, porque es que los cristianos para allá, porque es que no pueden venir a compartir con la familia. Entonces, obviamente, pastor, si yo estoy allá, pues yo no voy a tomar, no me voy a tomar una cerveza. Yo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces yo creo que cada uno sabemos que es pecado, pero siento que eso ya nos lleva como al fanatismo y nos aleja hasta de la familia. Pienso yo, su merced que piensa que es el Ok. que sabe. No, de pronto no es lo que yo piense porque verdaderamente lo que yo piense no tiene importancia, sino aquí lo que el punto nos está diciendo y lo que la escritura nos está diciendo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, mi familia tiene todo el derecho de reunirse el 31 para despedir el año. Y yo de hecho puedo ir a esa reunión. ¿Qué pasa? Que a mí no me va a afectar. Si la hacen el 31, bien. Si la hacen el 30, bien. Si la hacen el 28, pues bien, pero realmente no me afecta porque yo no amo eso. Y si no hacen ninguna reunión, tampoco me va a afectar, ¿sí? Porque sí tienes mucha razón en cuanto a que hay gente que, uy, no, es que eso, ¿cómo nos vamos a reunir? Eso es pecado, eso Dios los castiga, eso. Pues no, no se trata de eso. Se trata es de que no me afecte si se reúnen o no, si me invitaron o no. No me afecta. ¿Por qué? Total, Porque pastor, digamos, pastor, yo te lo digo, yo siento que nosotros, no me nombro cristiano porque yo la verdad no me considero cristiana, me considero que creo en Dios con todo mi corazón, ¿no? Y que yo soy parte de la iglesia, yo llevo a Jesús en mi corazón y eso es lo que yo vivo. Pero digamos, yo te pongo el ejemplo, mi mamá me decía el 31 de octubre, no, no salga porque eso es pecado, entonces ella no me permitía ir al colegio, entonces yo me perdía la reunión que hacían en el colegio, compartir que hacían en el colegio, como que lo aíslan a uno en una burbuja, que pues a mí no me parece, pastor, porque me parece que eso se llama egoísmo y fanatismo, lo mismo diciembre. Nosotros todo diciembre no nos podíamos reunir con la familia porque mi mamá empezaba como a decirle a la familia, no, es que el 24 no nació Jesús y el 31 eso es una fiesta pagana y nosotros nos vamos a dormir temprano y yo no sé qué más. Y eso literal, en mi familia nunca ninguno somos unidos. Yo lo manejo de otra forma, pastor, y yo le pido a Dios siempre que me dé sabiduría para no embarrarla, porque sé que Dios me va a pedir cuentas como mamá, como ser sí, humano. Entonces, digamos, por ejemplo, a mis hijas, Dulce tiene 8 años y yo jamás le he comprado un disfraz, pastor, jamás. Pero yo a ella no se lo impongo de no, nosotros somos cristianos y somos fanáticos y no vamos a ir a esta iglesia, no, sino yo le digo, amor, mira, eso es una fiesta de brujos que no está bien y yo te lo cambio por otra cosa, mi amor, porque Dios te premia. Entonces yo ese día me la llevo para un centro comercial, le compro su almuerzo allá, ella juega en su parque, lo que a ella le gusta y me la traigo, ¿sí me entiendes, pastor? El sí. 31 yo a mi esposo le he enseñado, pues de que no está bien eso, pero nosotros, él me dice a mi Lady, pero es que, ¿cómo vamos a dejar hacer algo en familia si eso no tiene nada de malo? Entonces él siempre me dice, si Dios fuera así de esa manera,
estamos diciendo que sería un dictador. Dijo, Dios no es un dictador. Entonces yo me quedo pensando, digo, oiga, sí, ¿verdad? Dios no es un dictador. Entonces nosotros nunca, pues, porque mi familia es muy desunida, pero nosotros hacemos acá nuestra cena, oramos, despedimos el año, agradecemos, nos tomamos nuestro tiempo para agradecer y en familia terminamos este año, pero sí nos esperamos hasta las 12 de la noche, sí nos damos un abrazo, sí nos decimos, oiga, que este año nos vaya súper bien en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero preguntarte, ¿hasta qué punto está mal, pastor? Y hasta qué punto está bien. Porque, por ejemplo, acá yo estoy leyendo el versículo que lo tienes en la pantalla. Dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahí puede ser muy relativo, pastor, porque como tal no está diciendo cosas específicas. En el mundo hay un millón de cosas. En el mundo hay un millón de celebraciones. Pero imagínate que a mí hasta un pastor, y tú sabes de qué iglesia, pero no voy a nombrar al pastor, me dijo que estaba mal celebrar el día de los cumpleaños de uno, porque eso era algo que estaba entre las fiestas paganas del mundo. Entonces yo quiero que tú me digas, ¿hasta qué punto es fanatismo, pastor? ¿O hasta qué Sí, punto claro. uno lo puede manejar? Sí, digamos como en el caso de la cerveza, pues la cerveza, uno a veces dice, uy, pero Dios, ¿para qué permite la cerveza? Si con eso se emborrachan, si con eso, pues que la cerveza inicialmente está es para quitarle la sed a las personas. Es más, se podría usar como un remedio porque es diurético, o sea, que ayudaría a limpiar los riñones. ¿Qué hace el hombre? Usarla para emborracharse. La marihuana está hecha, es una planta que está hecha para quitar el dolor. Se puede hacer una cremita, se puede hacer ahí, bueno, diferentes formas y quita el dolor y ayuda a sanar. ¿Qué hace el hombre con ella? Pues la usa para drogarse, para contaminar su cuerpo. Lo mismo con estas cosas. Uno diría, no, es que yo no participo de la Navidad porque es que eso es una fiesta pagana y todo eso. Y sí, puede que sea verdad, pero si mi conciencia me dicta que no lo haga, pues no lo hago. No porque no me obliguen, sino porque yo no siento en mi corazón hacerlo. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y no se emborrachan porque dicen, uy, no, es que eso los borrachos, eso no, no, eso es tremendo, eso no. Pero Pablo en algún momento dijo que se hacía gentil para poder entrar a hablarle a los gentiles, ¿sí? De pronto, ayer le preguntaba a alguien, si usted ve a una persona que si usted le recibe una cerveza a esa persona le va a recibir el evangelio. ¿Usted se tomaría esa cerveza? Entonces uno ya entra a decir, uy, ¿ahí qué hago? Entonces sí es verdad que a veces se pasa un poco al fanatismo, pero aquí lo que nosotros nos referimos es que nosotros no pongamos el corazón en eso, ni lo amemos. O sea que nos da lo mismo si lo celebramos o no lo celebramos, ¿sí? En el caso de los cumpleaños, en lo personal, a mí casi no, pues la verdad no me gusta que me celebren eso, porque me recuerda que me estoy volviendo viejo cada año. Y nunca me gustó, pues, que me lo celebraran. Pero hay gente en la iglesia que son felices, felices que se los celebren y están en su derecho. Si usted lo quiere celebrar, está bien. Si no lo quiere celebrar, pues también está bien. No, no pasar al fanatismo, ni que, ay, no me celebraron el cumpleaños esta gente, si es que no me quieren, es que no, no. Por lo menos en mi caso, a mí no me gusta celebrarlo. Pero pues, digamos, como a mi hija que estaba cumpliendo años antier, pues ella sí le gustaba. O de pronto a mi jefa, el otro día yo vi que le celebraron su cumpleaños y ella estaba feliz. Pues si a ella le gusta, hágale. Lo importante es que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo lo amo, o sea, si yo lo anhelo, si yo lo quiero hacer, porque es que de verdad me nace del corazón amar eso, pues dice ahí la escritura que el amor de Dios no está en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuidarme. ¿Qué quiere decir? Que no me afecta. Si lo celebramos, bien. Y si no, pues bien. Lo importante es que mi corazón no esté puesto en esa celebración. No me afecta. ¿Sí? Si van a celebrar la Navidad, celébrenla.
Y si yo la quiero celebrar Pero con a ellos, conciencia, no, pues pastora, sí, conciencia. Toda esa es conciencia correctamente. con Dios, porque uno puede, ay, no, pero mira, acá estoy delante de mi familia, el resto de la iglesia no se va a dar cuenta. Eso no interesa, la conciencia que tenemos con Dios y la relación que Ujú, estamos viviendo en común, ¿no? O sea, yo siento que es más eso, sí. más la conciencia. Yo, lo que tú decías en algún momento, yo entendí que el alcohol era malo. O sea, el alcohol era malo y en algún momento lo hice parte de mi vida. O sea, yo sé que no se le puede prometer, ¿no? A Dios nunca nada, pero yo sí le hice una promesa a Dios y yo, pastor, no soy capaz de tomarme ni una cerveza, pero ni porque me paguen, porque es algo que tengo muy presente y sé que también no es algo bueno, pero, o sea, voy a eso, pastor. Digamos, a su merced no le gusta que se lo celebren, pero digamos, los Pero ya es hijos de cuestión uno, personal. a mis hijas, yo ese día las trato demasiado especial. Yo a ella les digo, amor, yo quiero demostrarte lo maravilloso que fue el día que tú naciste. O sea, ese día para mí fue demasiado especial y yo quiero mostrártelo. Pero entonces cuando me dijeron, pastor, no, es que eso es una fiesta pagana y eso yo me quedé mirando y yo dije, no, ¿será que estoy? Dije, ¿será que yo estoy en el lugar equivocado? O sea, eso es fanatismo. Entonces, por eso te quería hacer el pari y preguntarte bien, pastor. No, Qué pena pero sí, interrupción. no, 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 para eso estamos. Es muy bueno pues poder aclarar estas cosas. Sí, lo que de verdad quiero que me comprendas es que eh, si las vas a celebrar, pues bien, si su conciencia no le dice eso está mal, ¿sí? Y si no lo pueden celebrar porque o no pueden celebrarlo, pues también está bien, ¿sí? Lo importante es que nosotros no tengamos nuestro corazón puesto ahí, que no está nuestro corazón ahí. ¿Por qué? Porque si con mi gusto ofendo a las personas, de pronto en el caso que le pasó, uy, no, es que eso, ese cumpleaños es una fiesta pagana. No, pues, no es que sea pagana, sino que si la persona la quiere celebrar y su conciencia no le tiene una objeción, pues celébrelo. ¿Mm? Pero lo importante acá es el crecimiento en las escrituras. ¿Por qué? Porque yo sé que entre más conozca a Dios, menos me van a gustar todas esas cosas. Y en el futuro no me va a afectar para nada me afecta. Yo veo que mi familia, por ejemplo, hacen reuniones, hacen asados, hacen celebraciones, hacen cosas. Y en la gran mayoría de todas ellas no me invitan. Y eso que yo no les he dicho que por causa de ir a la iglesia. Sí, total, pastor. Lo que hablábamos ahorita, pastor, es más de conciencia, es más de saber qué está bien y qué está mal y con ¿cómo lo podríamos decir? Con la intención que lo hace nuestro corazón, ¿no? Porque uno tiene una intención para todo. Tú puedes mirar a una mujer y saludarla, pero si tu mente la está codiciando, ya estás pecando, o sea, es la intención de tu corazón. Sí, Entonces, yo lo correcto. pongo en el caso, por ejemplo, mi esposo es súper católico, era, gracias a Dios, súper católico, y cuando nació nuestra primera hija, vivíamos precisamente con mi suegro y Dulcecita tenía 1 año y medio y mi suegro peleó, o sea, me peleó y Lady, la niña hay que bautizarla ya y hay que hacer eso y allá problema suyo ustedes los cristianos, pero la niña hay que bautizarla, hay que hacerle su fiesta, buscarle sus padrinos, tan. Yo la tenía claro. Porque no hay que bautizarlos, no porque la religión me lo diga, sino por qué razón, ¿sí me entiendes, pastor? Una razón de apeso. Y yo le oraba a Dios y le decía, yo no puedo hacer algo que yo sé que está mal, o sea, que en sí está mal. Entonces empecé a orarle a Dios y le expliqué a mi esposo y gracias a Dios mis 2 hijas no las tuve que bautizar por lo católico, sino siguiendo lo que yo conozco y lo que creo fielmente que ahí va el versículo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, si tú sabes hacer algo que sabes que está mal, pero aún así lo haces por complacer a los demás, pues estamos graves. Correcto, ok. Pero bueno, ya solamente nos quedan 2 punticos. Vamos a terminarlos y damos también por terminada esta serie de orar conforme a las escrituras. Y bueno, pues porque veo que ya mis hermanos están yendo. Entonces, el penúltimo punto, que nos conservemos en el amor de Dios. Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, esta petición de oración es que nos conservemos siempre en el amor de Dios. Recordemos que un conservante es algo que ayuda a perdurar
a que dure algo más, ¿sí? Entonces, así, eso necesitamos nosotros, que podamos perdurar y conservarnos en el amor de Dios. O sea, que ese amor en nuestras vidas nunca falte, que sea siempre ahí eh, eh, persistente en cada uno de nosotros. Y el último punto, que Dios nos guarde sin caída y nos presente sin mancha delante de su gloria. Este punto de los más importantes que hay en esta serie, que Dios nos guarde sin caída. Señor, no permitas que caiga, no permita que el pecado venga a tocar mi vida ni mi familia, no permita que el pecado me haga caer, y me permita presentarme sin mancha delante de su gloria. O sea, que el día que el Señor venga por su iglesia, nos encuentre preparados. El día que Él vaya a dar esos premios, esas cosas que Él tiene para cada uno de nosotros para premiarnos, pues encuentre cada uno de nosotros sin mancha delante del Señor. Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, Señor, esta petición de oración es que el Señor nos guarde sin caída y nos preserve sin mancha. Bueno, todas estas peticiones de oración se tienen que hacer con el amén, ¿sí? Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el amén así se ha hecho. Y bueno, con este punto damos gracias a Dios por permitirnos esta serie para poder orar conforme a las Escrituras. Nunca olvidemos que siempre la oración la tenemos que terminar en el nombre de Jesús y declarando lo hecho con la palabra amén. Entonces, amados hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Nos pasamos un poquito, pero valía la pena. Con la ayuda de Dios, pues vamos a estar estudiando los mandamientos de Jesús para dar por finalizado las clases de este año. Pero gracias, hermanos, por estar, por aguantar hasta este momento. Y bueno, con la ayuda de Dios, pues nos estaremos viendo el próximo jueves. Amén, pastor. Bendiciones y gracias por la enseñanza. Amén, pastor, que Dios lo bendiga. Amén, señorita Lady. Muchas gracias por haber estado. Mi hermano Israel también, Carmelita, Zenaida, todos los que vinieron. Y bueno, si mi hermano Israel tiene mañana el programa, pues que el Señor lo ilumine, lo guíe y que recuerde siempre que todo tiene que ser conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Y bueno, con la ayuda de Dios, nos vemos en una próxima clase. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. Amén. Bendiciones.